Bueno, la siguiente presentación es de Sonia Franchini. Ella nos viene a hablar sobre la movilización utilizando la web, la movilización política. Sonia tiene una trayectoria peculiar en este mundo, como la mayor parte de las personas en las que estamos aquí. Trabajó en MTV durante algunos años y recientemente se ha dedicado al tema político. Entonces nos va a hablar de la experiencia de Brasil, específicamente del caso de Sao Paulo. Sonia. First of all, thank you for your attention. I want to apologize for speaking English. I wish I could, and I think I should speak Spanish. Debería hablar en español, I don't. pero no lo hago. And to apologize for Y the me lousy disculpo presentation por la itself. presentación en It's sí, roughly guidelines que simplemente for my- no es muy bonita en for my- realidad. for myself Algunas in líneas para mí Portuguese, en but portugués, I think we can- pero we creo can make que it through the 15 podemos minutes I've got. I want to be really focused. enfocarnos en Which is estos 15 quite minutos, hard for me. que a veces es muy difícil para So mí. first of all, let me Así tell que you a primero little que bit nada, more déjeme about contarles me, algo con respecto a mí. what brought me here. Lo que me trajo acá. I used to be Yo a solía teacher. ser una I went to profesora, film school, fui a una escuela but I de worked a lot televisión y long de time, cine, as y a trabajé journalist mucho tiempo como for periodista different media para like distintos MTV, medios como ETV, newspapers, ESPN, radio. But radios, I've always been diarios, really pero siempre into politics me he interesado mucho en la since I was política, very young, desde at que era school, muy joven, neighborhood en family. español, en I've mi always considered- familia, el I've vecindario. always been an Siempre he activist, sido un activista really interested y me he in interesado environment, mucho en el medio culture, ambiente, la youth cultura, education, la educación and de so la on. In 2004, juventud, I y became en a 2011 city councillor. después me volví I was una consejera de la ciudad. for 4 years in Yo Sao Paulo. estuve Then 4 in años en Sao Paulo 2008, trabajando I was a candidate, y también for the fui una mayor candidata of para Sao alcaldesa Paulo, de and Sao I've just Paulo been coordinator y también he sido of José coordinadora Serra's official de website, un sitio José web Serra's oficial, campaign, José Serra, de la campaña, official website. el sitio So, web oficial. Just to tell you a little bit about Y para how contarles un internet poco de and cómo elections Internet y las have elecciones worked in han Brazil. funcionado en In Brasil. 2008, El 2008 nosotros very rigid, teníamos una ley muy rígida con respecto al uso de Internet por los candidatos y que realmente estaba desconectada de la realidad. La gente que hizo esa ley no tenía ninguna idea de qué se trataba Internet y cómo debiera funcionar. Para darle un par de ejemplos, la candidata pudo tener, yo era una candidata en sí misma, así que lo he pasado por esa experiencia. Los candidatos solamente podían tener un sitio oficial web de campaña y nada más. Y uno de los candidatos tenía un video en YouTube y un link al video en su sitio web oficial de campaña, y fue demandado por la justicia para que extrajera y removiera el link, porque no podían hacer nada con respecto al video en YouTube, pero él no podía estar conectado, porque eso significaría que tenía 2 páginas oficiales en la web. Así es que ese es el tipo de dificultades que enfrentamos tratando de utilizar Internet durante las elecciones. Yo tuve una gran comunidad que fue borrada. Era mi comunidad propia, como la había tenido por mucho tiempo, pero como ya era una candidata, no podía tener mi propia comunidad. Así que ese tipo de cosas, y también el sitio oficial de la campaña tenía que estar apagada 48 horas antes de los días de elección. No podía estar encendida durante el día de elección, proporcionando información básica como los números de los candidatos, etcétera. Así que este año, el 2010, afortunadamente, las reglas, las leyes cambiaron, se volvieron más sensatas, así que se podía utilizar más Internet durante la campaña, pero todavía es algo nuevo, fresco, y hay que aprender cómo hacerlo mientras caminamos, por así decirlo. Mucha gente ha tomado el ejemplo de la campaña de Obama, y las circunstancias, por supuesto, son totalmente distintas, y uno no puede realmente trasplantar el modelo de Obama a Brasil. En cuanto a la campaña de José Serras,
para la estructura de la comunicación de la campaña se dividió en 3 equipos. Uno era el responsable de la propaganda en televisión y en la radio. Luego hubo un equipo encargado de la prensa, con las preguntas de los periodistas, etc. Y también teníamos muchos equipos de Internet. Y este es el problema en sí. Porque ustedes ven que no había un coordinador para todo con respecto a la comunicación. Teníamos como 3 equipos distintos y muchos equipos haciendo Internet. Así que voy a hablar de una manera muy honesta con respecto a los éxitos y fracasos que hemos tenido. Otro elemento en Brasil es que uno no puede comenzar a hacer la campaña antes del 3 de julio, digamos. Y hasta el 3 de julio, en el año de la elección, uno de hecho no puede decir que uno es candidato y es lo que uno quiere hacer. Entonces realmente uno comienza oficialmente más bien tarde. Así que antes de que comience la campaña, hubo 2 sitios web para comenzar a discutir los temas, pero realmente no podían ser sitios oficiales de campaña, porque la ley no lo permitía. Así que tenemos el Proposta Serra, que era donde las personas podían discutir los distintos temas con respecto a las propuestas. Y al final tuvimos 20.000 personas en los 3 y 4 meses que formaban parte. Y esto, había un equipo que se encargaba de Proposta Serra. Luego teníamos Rede Mobiliza, que comenzó antes de la campaña, ¿sí? Y esta era una plataforma para los movimientos de base, para las personas que podían discutir distintos temas, no exactamente los candidatos en sí, o los programas o las propuestas. Y finalmente, en julio, el sitio oficial de campaña comenzó y es ahí cuando yo entré. Yo fui ahí para participar. A medida que ya que comenzamos más bien tarde, porque la ley no nos permitía hacerlo antes y porque la campaña en sí no daba tanta relevancia como lo debiera haber dado, entonces se comenzó muy tarde. Lo primero era que teníamos que hacer el contenido. Yo me enfocaba en el contenido, como José Serra había sido alcalde, gobernador, ministro, entonces había muchos datos que teníamos que recolectar y organizar y ofrecer a las personas. Y eso nos tomó un tiempo para poder tener textos, imágenes, audio con respecto a lo que había hecho, cómo él veía los problemas en Brasil, la problemática y lo que él pretendía hacer si llegaba a ser elegido como presidente. Esa era la primera fase. Por supuesto, era una de muchas. Nosotros estábamos construyendo el contenido y ofreciéndoselo a las personas. Pero creo que es muy importante con respecto a una campaña política, porque no hay otra manera que uno realmente pueda tener tanta información que sea profunda y amplia como uno lo puede hacer en la web, en la televisión, en la radio, los shows de televisión. Por lo general uno tiene solamente partes superficiales de lo que uno quiere decir, pero en el sitio web uno puede tener la mayor cantidad posible, así que aquellos que están interesados en ser partes en la discusión y conocer lo que los candidatos piensan, ellos pueden encontrar en la web lo que no pueden encontrar en ninguna otra parte. Luego, como una segunda fase, nosotros comenzamos a integrar el sitio web oficial mucho mejor con las otras plataformas de Internet y herramientas. Y en ese punto, esto ocurrió en agosto, nosotros tuvimos como 20 días las conferencias de Juan Manuel dos Santos, la campaña presidencial en Colombia. Así es que con sus herramientas comenzamos a avanzar, llevando todo de manera distinta. Entonces el sitio web oficial,
los medios sociales, YouTube, Media, Flickr, etc. Utilizamos todo eso. ¿Y qué nosotros queríamos decir por esa integración? Una de las cosas que ocurrieron en ese punto fue que las personas realmente comenzaron a trabajar en conjunto, en la misma sala, que no había ocurrido antes. Las personas que estaban a cargo de Facebook y otros trabajaban en otras partes. Nosotros realmente no nos encontrábamos, no nos conocíamos diariamente, o nunca los conocíamos. Y entonces el hecho de que comenzamos a trabajar juntos en la misma sala, en la misma habitación, realmente marcó una diferencia. Teníamos turnos de 24 horas, comenzamos a trabajar con el branding de lo que debiera de ser lo mismo para todos. Así que esa era nuestra página YouTube oficial. Y el Twitter de la campaña y el de Serra personal, que fue muy importante porque ahora tenía más de 500.000 seguidores. Y esto realmente era su Twitter personal, su cuenta de Twitter personal. Esto no se hizo para la campaña y él lo hacía por sí mismo. Y durante la campaña él sugirió que la persona le escribiera a él cualquier cosa que le quisieran preguntar. Y luego él respondía algunas de las preguntas en video. Y las respuestas más populares eran, bueno, una de las preguntas, las personas preguntaban con respecto al medio ambiente, educación, salud, pero luego una persona le hizo una pregunta, ¿es verdad que usted fue parte de los Simpsons? Porque decían que parecía a Mr. Burns. Y respondió. Y dijo, bueno, la verdad es que no me gustan mucho los Simpsons, pero se ven todos tan feos. Y esa fue la respuesta que él tuvo y muchas personas vieron esa respuesta. Y la otra pregunta que tuvo más visitas fue que le dijeron, cuando usted sea presidente, ¿va a tener aún una página Twitter? ¿Va a todavía participar en Twitter? Esa pregunta fue la que concentró más atención, incluso más que las preguntas sobre educación, salud y otros temas políticos. Y por último, en una tercera etapa, tuvimos un sitio web donde todas las personas podían hablar, hacer escuchar su voz, porque ellos creían que César era el mejor candidato. No era que nosotros les dijéramos a ellos por qué, sino que ellos mismos, la gente decía por qué. Teníamos un foro, las personas podían enviar videos y texto y lo que quisieran para mostrar su apoyo, podían enviar sugerencias y nos entregaron mucha información, muchas recomendaciones, hicieron muchas preguntas y funcionó muy bien. Esa fue la mejor parte. Ahora, veamos los aspectos positivos. Si las personas realmente están interesadas en el contenido y nosotros les ofrecíamos mucho contenido, y hacia finales de la campaña teníamos más personas que visitaban el sitio web todos los días y además pasaban más tiempo en el sitio web y cada vez veían más secciones del sitio web. O sea, había personas que realmente estaban interesadas en el contenido, que realmente querían tener más información. Por lo tanto, les ofrecimos a ellos eso. En algunos momentos en la campaña el ánimo estaba bastante bajo porque salían las encuestas con porcentajes bastante malos y a través del sitio web podíamos mejorar el ánimo porque a cierto punto pensábamos que nadie estaba apoyando al candidato, pero por supuesto había miles y miles de personas que lo hacían. Entonces el hecho de que pudiesen hablar por ellos mismos en las redes sociales realmente marcaba la diferencia para que la gente se sintiera mejor, más positivo respecto a la campaña. Teníamos información importante, como dije, permitíamos sugerencias y lo que era muy importante además, tuvimos mucha participación. En Brasil, en los últimos años, cada vez es más difícil lograr que la gente participe como voluntarios, que se comprometa. Las personas esperan siempre que les paguen por su trabajo durante las campañas, pero a través del sitio web esto se hacía en forma gratuita. Uno podía trabajar como voluntario.
Y lo que me gusta mucho en este sentido es que teníamos voluntarios que jamás nos hubiésemos esperado, como por ejemplo su papá, de 90 y tantos años. Nosotros esperábamos activistas, gente joven, universitarios, pero había muchas personas mayores incluso, que a lo mejor no estarían en la calle con pancartas o haciendo otra cosa, pero sí participaban en la campaña a través del sitio web, a través de la internet. Y eso a mí me gustó muchísimo. Personas de 60, de 70, de incluso de 90 años utilizaban la web para participar. Bueno, parece que se me acabó el tiempo que tenía asignado, así es que voy a hacer un resumen. Desde el punto de vista del contenido, en nuestra campaña es de 5 estrellas nuestro sitio web. Es fantástico. Podemos ofrecer la mayor cantidad de contenido que sea posible para todas las personas que están interesadas. La participación también. La gente puede participar realmente en la campaña de distintas formas, de forma variada, forma accesible. Ahora, ¿es posible influenciar? Eso es lo que tenemos que evaluar todavía. Tenemos que ver qué tanta influencia puede tener la Internet y cómo se pueden cambiar las cosas en Brasil, porque los medios de comunicación masivos todavía marcan la diferencia, los medios masivos, convencionales. Por último, el candidato a vicepresidente, él dio una entrevista en live stream, en stream en vivo, y el sábado lo que había dicho en la entrevista no marcó ninguna diferencia para nada. Y el domingo estaba en la portada de un periódico. Y del domingo hacia adelante, lo que él había dicho el viernes en la tarde ya era un tema que estaba en todas partes. Entonces, si está en los medios de comunicación masivos, en los medios tradicionales sí hay una diferencia bastante grande. Entonces es difícil realmente hasta ahora decir todavía qué es lo que puede hacer la Internet. Muchas gracias.